Buenas tardes, profe. Voy a hablar acerca de la duda, que es el capítulo 3. Y pues mis compañeros son Jania, Victoria, Jos y Adrián. Okay. Pues la duda usaba su método socrático, que era la mayéutica, pero también su método sofista, que era oratorio. Muchos sofistas fueron escépticos, pero la duda de que no existe verdad alguna era la más persistente. ¿Y eso? No. Todo gran filósofo suele empezar por dudar, porque duda de lo todo. que piensa y de todo lo que ve y todo. Pero Platón se distinguía entre el método socrático y el sofístico. Pero para hablar claro es necesario emplear un método crítico. Sócrates afirma cada que puede que solo sabe que nada sabe. Okay. Existen dos mundos, que es el de las ideas, que no depende de nosotros y son entidades reales y objetivas. Y el mundo sensible, que es material, que sabemos que nosotros estamos aquí. Y son seres concretos, son copias del mundo de las ideas. Okay. Bueno, lo que viene siendo ese tema es, la palabra clave es cuestionar. Bueno, Es que no hay de dónde, al final de cuentas, el tema de la duda es el conocimiento, es la palabra cuestionar, porque todo lo que nos rodea se puede cuestionar y no hay ninguna verdad, solo la muerte. Pero también, la muerte también es una cuestión porque hay preguntas sobre eso, ¿sí me entienden? Entonces todo lo que viene siendo de la duda es cuestión, tipo, hey, ¿qué pasó acá? ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe el otro? ¿Por qué existe el otro? ¿Por qué esto y esto? O sea, es pensar, es abrirte mente abierta y tenerlas y ser mente abierta, o sea, simplemente dejar pensar a ti y dejarte cuestionar, porque no hay ninguna verdad. Como lo dijiste, ¿cómo era la palabra? Todo lo que sé es que no sé nada. Y así. Como, por ejemplo, usted dijo en clase que los mejores filósofos eran los niños, ya que es mucha su inocencia, que pues quieren saber todo y no entienden, porque en un capítulo anterior hablábamos de cómo un bebé va adquiriendo conocimiento poco a poco con el paso del tiempo, y pues en este caso ellos, para querer conocimiento y adquirir conocimiento que no tienen, pues lo hacen por medio de preguntas, que en este caso el método de Sócrates para la enseñanza o obtener información era la mayéutica, que esta era pues hacer preguntas, pero que si tú estás haciéndole preguntas a alguien y tú eres quien está aplicando el método, la persona se tiene que contestar a sí misma a base de sus creencias y de lo que sabe y de lo que conoce, porque Sócrates decía que él lo que hacía era dar a luz el conocimiento, como que él era el partero del conocimiento, así como las parteras ayudan a dar a luz, que él ayudaba a dar a luz el conocimiento que llevábamos dentro, porque él creía que todo el conocimiento que nosotros teníamos, lo teníamos dentro de nosotros. Solo teníamos que saber cómo encontrarlo, exacto. Pues Sócrates lo que hace en esto es poner en duda todas las creencias, que él pensaba que ser una persona virtuosa era una persona que actuaba con el bien, y ser una persona ignorante era aquella que actuaba de manera pues mal porque no conocía la virtud, ya que pues, eso es ser una persona ignorante. También lo que hacía era la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia, perdón. Él en una ocasión, bueno, pues fue la única ocasión, ¿verdad? Él lo que hizo fue sacrificar su vida por la razón, ¿no? Que era cuando pues lo condenaron a que o se arrepintiera de todo el escándalo que estaba haciendo. abriendo la mente a la gente. Ajá. Poniendo en cuestión lo que las otras personas, bueno, el gobierno. Con una verdad, pues, lo que les decía el gobierno, de que ya, quédate con eso. Pero él les daba, pues, les abría más el horizonte, ¿no? De que hay más cosas. Sí, porque lo que hacía la élite gobernante es que era un mecanismo de control social, y lo que Sócrates llega a hacer es romper con esto, que pues eso también se podría decir que era un paradigma, ¿no? Entonces lo que él hace es dar su vida por no dar la razón de que no,
no solamente esto es lo que existe, sino que hay muchísimo más allá de esto y pues creo que en general más o menos sería eso, que su método se basaba en, pues, el primer paso era hacer pensar a las personas que eran ignorantes y después por medio del diálogo encontrar tú mismo las respuestas. Que tengo un ejemplo que usted nos puso a hacer una actividad justo sobre esto más o menos, que era nosotros simplemente con nuestra cabeza empezar a razonar hasta que diéramos con las respuestas, que al final de cuentas no había como ni respuestas incorrectas ni respuestas de que esta es y esta es, simplemente como la más adecuada que se busca. Y dicho esto, de que él sostenía que no sabía nada, pasaba por menos intelectual al momento de conversar con otros pensadores para así lograr descubrir su intelecto más puro, para que ellos pensaran que ellos sabían más que él y así poder como conocer bien qué es lo que saben a fondo sin que quieran como disfrazar ese conocimiento de otras cosas. Ya. Sí, y bueno, yo ahora voy a continuar. Para mí la duda es cuando no estás seguro de que algo es verdadero o de que algo es correcto. La duda aparece cuando tú cuestionas, pues te cuestionas sobre todo, sobre esta idea, sobre la información, porque no sabes si es verdadera o si es falsa. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿será verdad o no? Pues ahí tú ya estás dudando de ti mismo si sí es verdad o no es verdad. Porque pues ya te quedas pensando si le creeré, no le creeré, investigaré yo mejor y creeré lo que yo estoy pensando, lo que estoy dudando de esa persona. Entonces es importante porque uno de los más importantes también fue René Descartes. Sí, él decía que hay que dudar de todo, porque si tú no dudas de todo, pues solo vas a dejar que entre información muy falsa hacia ti, pues no queremos eso, obviamente queremos información pura, recién pulidita y que sea importante para nosotros, pues claramente, y que sea completamente seguro, porque sin esa información, y que sea verificable, y porque sin esa información, pues quién es uno mismo, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar esa parte, pues, y eso es lo que yo puedo entender de la duda. Y algo muy importante es que no te quedes con una sola respuesta, pues hay que buscar por otros lados, hay que escuchar 2 o 3, ¿cómo se dice? Opiniones de más. Sí. Porque si te quedas con una puedes vivir cegado, porque pues al final de cuentas no sé las intenciones de las otras personas. Pues. Y eso lo podemos tomar en la vida, ¿no? También. Sí, claramente. Para lo cotidiano. Otra verdad que tú puedas ver como más razonable o que tenga más coherencia y así tengas la otra. Y eso no significa que esa sea la absoluta, simplemente que en ese momento es la mejor y la más adecuada, pero igual después puede llegar otra y así. O sea, en la vida actual puedes aplicar eso, pues al final de cuentas puedes dejarle la duda a cualquier pregunta, cualquier cosa que te diga, porque pues uno no sabe las intenciones. Con esto pues se buscaba como comprender qué era lo real, o sea, cómo nosotros podemos estar seguros que eso que vemos o eso que pensamos, eso que entendemos es real. Correcto. Ajá. O también el cómo se puede analizar la realidad del otro, o sea, cómo las personas viven y tienen un diferente pensamiento al tuyo y entre ellos pues se comunicaban, o sea, ellos entre pensadores filosóficos se compartían ideas y pues me imagino que tal vez se ponían hasta a debatir, el cómo era su manera de pensar y el por qué pensaban de X o Y manera. Sí, pues porque dudaban de eso, pues sí, ¿no? Prácticamente el cuestionar, al hacer preguntas, estás como sin querer queriendo debatiendo, porque estás compartiendo ideas, estás ¿cómo se llama? Intercambiando palabras con otras personas para llegar a un acuerdo. Usualmente nunca llegan a un acuerdo, pero si tienes la mente abierta, puedes aceptar o puedes decir, estar más... está bien, me gusta más tu idea. Así es. O tomar las dos. Ajá. Pero usualmente no está de nunca más. se va alguien bien con dos. Pero bueno, eso es ¿Así parte, como eso, ahorita? es como lo que estamos haciendo. Sí, pues siempre creo que como vuelvo a lo mismo y creo que tal vez siempre pueda quedar este ejemplo en donde todas las personas pensamos diferente de alguna u otra manera, ya sea porque cada uno tiene una idea y por ejemplo al hacer este trabajo de la misma manera lo interpretamos de una manera diferente, que pues que creo que la dinámica está bien, ¿no? Cada quien da lo que piensa y cómo toma la clase o lo que lee, lo que investiga de alguna
o Sí. X manera. También esto era como a los cambios, el cómo hay diferentes escenarios y nos podemos enfrentar a diferentes cosas y simplemente el cuestionar y el cómo llegó eso ahí, que era algo que ellos empezaron a hacer porque ellos no entendían el cómo basaban cosas, pues ahora sí que a otras cosas como a los dioses que ni siquiera sabían si existían y ellos trataban como de razonar, de que fuera algo comprobable, como de que esta pluma existe porque pues existe el plástico y el plástico existe porque Materia orgánica, sí, tal. ajá, y hay máquinas, hay personas que lo construyen, Y o así sea, se iban hasta la tienes una raíz. idea de Ajá. cómo existen las cosas y pues anteriormente era algo que, pues, que no se sabía, algo de que pues, no podíamos ni siquiera entender. Yo Y- solo sé. Y entonces esto nos da como para concluir que todo era cuestión de perspectivas. Por eso se decía que si tú querías creer en los dioses, está bien, pero tenías que tener la información de que puede que haya más allá o puede que también estén los dioses, pero que fuera por ti mismo y no porque te lo imponían para tenerte controlado. Que es algo que hoy en día también existe como en algunos países, ¿no? Que tú tienes que como que arriesgarte mucho a las ideas que las instituciones te ponen, que en este caso podría ser la religión, tu familia y que ya la escuela, pues todo eso tipo Una, de por cosas. ejemplo, es la libertad de expresión que viene viene relacionado porque al final de cuentas estás cuestionando, puedes cuestionar, puedes decir, puedes hablar con tu propia libertad. Como por ejemplo, no sé si era Corea del Sur, Corea del Norte, que no dejan literalmente que no es un Corea lugar del libre, Norte. ajá, que no es libre, ahí pues claramente no Que no usan- pueden ir turistas. ajá, que no pueden ni cuestionar, Ni no grabar. pueden dejar, no pueden grabar, que pues puede ser como un ejemplo de dónde no se aplica eso, casi. Ajá. Es porque ellos están regidos por un gobierno, ¿no? Ándale, que solo adoran a alguien que es el líder. Que era algo Que que lleva más de justo muchísimo estas tiempo. personas, o sea, Sócrates y estos pensadores, trataban de que no existiera, o sea, que el gobierno, que la élite del gobierno no fuera quien te impusiera todo esto. Sí. Y pues yo creo que por este tema, por este capítulo sería todo. Muchas gracias por escucharnos, maestra. Y yo solo sé. Bye. Bye, profe, hasta luego.